Compañeros, bienvenidos todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, había dejado una tarea respecto del contrato de reporto, ¿verdad? Silvana. Silvana. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, doctor? Sí, pero no sé si está Silvana hoy. Bien, hice la pregunta si habían hecho la tarea del contrato de reporto. Por favor. Priscila. Sí, buenas tardes, licenciado. Pues la verdad no sé si dejó tarea, porque lo último que vimos, así como 2 semanas, solo fue respecto a que había que leer los 5 artículos, pero después no dejó ninguna tarea. Yo recuerdo que sí había dejado algún trabajo, no trabajo, sino tarea relacionada con el contrato de reporto. Gracias, Priscila. Paulo. Sí, licenciado, sí, yo también me recuerdo lo mismo que no nos había mencionado respecto a eso, no sé. Ok, está bien. Disculpe. No hay problema. Entonces, solo para terminar, respecto al contrato de reporto. ¿Cuál es la característica primordial? Abren sus cámaras, por favor, del contrato de reporto. Dara, ¿cuál es la característica principal del contrato de reporto? Lo tenía apuntado Lick, pero no lo encuentro. Ahorita se lo digo. Jennifer. Licenciado, ¿no sería transferir la propiedad de títulos de crédito a cambio de una suma de dinero? Eso es el contrato de reporto. Su característica primordial es que aquí lo que se documenta es la transferencia de títulos de crédito. Y aquí no hay necesidad del endoso, porque es un negocio global, a través del cual se trasladan esos títulos de crédito de futuro cumplimiento, no vencidos, sino de futuro cumplimiento. El reportador o reportado tiene que devolver los mismos títulos de crédito. Diego Estuardo. No, ya que tiene que ser de la misma especie, pero no los mismos títulos. No los mismos títulos. Ahora, ¿qué sucede con los títulos que se puedan vencer dentro del transcurso del contrato de reporto? ¿Qué sucede? Pablo, lea el 747 y 748. Con gusto. Artículo 747. Derechos accesorios, dividendos, intereses y voto. Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado, y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporto serán acreditados al reportado y se liquidarán al vencimiento de la operación. Los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. El derecho de voto, salvo pacto en contrario, correspondiente al reportador. ¿Sí? Sí.
Artículo 748. Llamamientos. Cuando durante el término del reportado deba ser pagado algún llamamiento sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios de 2 días antes, por lo menos, de la fecha en que el llamamiento haya de ser pagado. En caso de que el reportado no cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder, desde luego, a liquidar el reporte. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder aquí? Al final del reporte es que va a haber esa repartición. No le va a devolver los mismos títulos, pero sí le va a reembolsar el valor de los títulos. Esa es la característica. La característica es que uno de ellos se va a beneficiar. Fíjense pues, ¿qué establece el artículo 744? Reporte. En virtud del reporte, el reportador adquiere por una suma de dinero, adquiere por una suma de dinero la propiedad de los títulos de crédito. La propiedad de los títulos de crédito. Y se obliga a transferir el reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido. Aquí viene la magia, contra el reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de forma convenida. El reporte se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Al indicar cambiaria es que se está refiriendo única y exclusivamente ¿a qué? A títulos de crédito. Ahora, ¿qué es? Nos puede llamar la atención dentro de este esquema. Repitamos el 747. Dice, salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos, fíjense, aquí abrió, dados en reporto, serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado. Y fíjense el término. Y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporte serán acreditados al reportado y se liquidarán al final del reembolso. 748. Llamamientos. ¿Y dónde hay llamamientos? ¿Dónde escucharon el término llamamiento? A ver, Cecilia Castillo. ¿Dónde he escuchado ese término? Sí. No sé, se me hace como cuando se hace un llamado para que lo pague o algo así. ¿Pero en qué institución han escuchado ustedes el término llamamiento? No sé. Eddie Alexander. En sociedades mercantiles, licenciado. En títulos de acciones de sociedades mercantiles. Entonces, podríamos abrir que el reporte no solamente se está refiriendo a títulos de crédito, sino que también podría ser sobre títulos de acciones. Porque en el anterior artículo nos llamó la atención, dice dividendos. Y fíjense en el 748, cuando durante el término del reporte deba ser pagado algún llamamiento sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios 2 días antes, por lo menos de la fecha en que el llamamiento haya de ser pagado. Y cuando yo quedé de pagar títulos de acciones dentro de un plazo establecido, amortizar, acuérdense que también está ese término, entonces estamos hablando también que podría aquí abrirse la posibilidad del reporte en títulos de acciones. Ahora, ¿dónde es donde más se maneja el reporte? En el sistema bancario y en bolsa de valores. En el sistema bancario y en bolsa de valores. Bien. Entonces, ¿es utilizado este contrato de reporte en la realidad guatemalteca? Sí. Sí es utilizado. Bien. En el trabajo ¿cuál es el trabajo que tenemos pendiente por entregar? Fabiola. El de la bolsa de valores. Los contratos de bolsa de valores.
Definir qué es bolsa, cuáles son los contratos establecidos en la ley de bolsa de valores, cómo se regulan y cómo funcionan. Ya hemos dejado un trabajo anterior de valor, Fabiola. ¿No, licenciado? No. ¿Cuándo tienen que entregar ese trabajo? El 7 de octubre, martes. ¿Es 15? El 7 de octubre. ¿O el día del examen? ¿Cuándo es el examen de ustedes? ¿El 8 o el 15? El 9, licenciado. ¿No? Según el calendario, el 9. El 9, es que estoy ahorita, me crucé. El 9. Entonces el 9 lo recibimos y también el examen va a ser sobre 30 puntos. Quiere decir que hay 5 pendientes que vamos a dejar en otro trabajo, que les voy a decir cuáles para después del examen. Pero el examen va a ser sobre 30 puntos. Sumados después los 10 puntos, 5 puntos de este trabajo que me tienen que entregar y otros 5 puntos sobre un trabajo que les voy a dejar en su oportunidad. Bien, veamos el artículo 750. Cartas, órdenes de crédito. Pónganme atención. En este tipo de contrato se utilizan dos sujetos, el dador y el tomador. ¿En qué consiste este contrato? En que el dador da órdenes para que se le pague a otro sujeto. Le da orden a otro sujeto para que le pague a un tercero. Al indicar que es una carta orden de crédito, lo apuntan, no vayan a confundirlo con un título de crédito, por la forma en que está redactada en el Código de Comercio. Porque va a entregar este dinero en un plazo determinado. El tomador tendrá ciertos derechos para cuando pueda recibir el dinero. Y fíjense que la norma aquí también dice, no habrá aceptación ni protesto. Vuelvo a reiterar, el decir carta no es título de crédito, sino la carta la debemos de entender como una carta donde se ordena hacer. Ese dinero que dio un tercero va a tener que ser reembolsable al final del contrato. Déjenme ver algo aquí antes. Bien. Veamos el artículo 750 en adelante. Dice sección quinta, cartas, órdenes de crédito. Carta, orden de crédito. Las cartas, órdenes de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables. Subrayado. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Entonces, es una carta donde se ordena hacer por una cantidad determinada o determinable. 751. No aceptación ni protesto. Las cartas órdenes de crédito no se aceptan ni son protestables. Aquí deja claro que no son títulos de crédito. Solamente por el término carta. No confieren a sus tenedores, fíjense aquí otro término, ¿verdad?, que se utiliza en títulos de crédito.
derecho alguno contra las personas a quien vayan a dirigirse. Entonces, la carta, nosotros, viéndolo en un término común, nosotros podemos mandarle una carta a Juan Pérez, o como se hacía antes, ¿verdad? Ahora es correo electrónico o WhatsApp, pero antes uno acostumbraba a hacer cartas y las mandaba al extranjero. O escribía a un departamento aquí y lo iba a dejar al correo. Eso es una carta. Ahora ese ya desapareció hasta correos, ¿verdad? Ese mecanismo de ese medio de comunicarse ha desaparecido para el contexto de ustedes. Pero aquí, en títulos, en el Código de Comercio, existe un contrato que se llama carta, orden de crédito, pero a través de una instrucción. 752. Dice, derechos del tomador. Entonces, hay un dador, lo vamos a ver adelante, y hay un tomador. ¿Cuál es el juego de ambos? Veamos el tomador. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador. Aquí utilizó el término dador, el otro sujeto. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya entregado en efectivo el importe de la orden de crédito o satisfecho su importe en forma, casos en los cuales el dador estará obligado a restituir lo recibido si la carta no fue pagada por causa imputable al dador y a resarcir los daños y perjuicios. Si el tomador hubiere dado fianza o garantizado de otro modo el importe de la carta y ésta no fuere pagada por causas imputables al dador, éste estará obligado al pago de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios a que este artículo se refiere no excederán de la quinta parte del importe de la suma que no hubiere sido pagada, además de los gastos causados por el otorgamiento de la garantía. Vamos a leerlo primero y después vamos a dar otra explicación y podemos volverlo a leer. Revocabilidad. El dador de una carta de orden de crédito, el dador de una carta de orden de crédito, salvo en el caso de que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o la haya satisfecho en otra forma, podrá revocarla en cualquier tiempo poniéndola en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. 754. Obligación del dador. El dador de una carta orden de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta, dentro de los límites fijados en la misma. 751. Plazo. Cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta orden de crédito, subrayado, será de 1 año contado desde la fecha de su expedición. Pasado el plazo que en la carta se señale, o en su defecto transcurrido el que se indica en este artículo, la carta quedará cancelada. 1 año nada más de vigencia. Reembolso. El tomador deberá reembolsar al dador todas las cantidades que éste hubiere pagado en virtud de la carta. Aquí se define. Voy a repetir. El tomador deberá reembolsar al dador todas las cantidades que éste hubiere pagado en virtud de la carta, más los intereses legales sobre dichas cantidades. Estas sumas se pagarán tan pronto las haya hecho efectivas el dador, salvo pacto en contrario. Tienen 5 minutos para la lectura de este articulado y me van a decir ustedes cómo lo resolvería. ¿Qué entienden por carta orden de crédito? 5 minutos.
Bien. ¿Cómo podemos resolver y entender este contrato? Diego, Samuel. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo entendí que este contrato es un contrato típico mercantil en virtud del cual una persona denominada dador le da instrucciones a otra persona para que ésta le pueda dar esta carta como tipo carta orden de crédito a otra persona que es el tomador. Sin embargo, yo aquí estaba viendo que este contrato mercantil es, ¿cómo decírselo? No, no genera obligaciones del tomador por parte del dador al quien va a entregar la carta, sino solamente en contra del dador. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver, Stephanie. Doctor, a mí se me imagina algo así como un tipo de, como algo así como una letra de cambio, solo que más grande y menos negociable en el sentido de que una persona está ordenando que otra se le pague una cantidad, pero debe tener una fianza. Fianza. No sé. Perdón, me perdí. Y no le da derechos al beneficiario sobre el dador, a menos que ya se hayan hecho clara, ya se haya pagado la suma. Vamos a ver. Vamos un poco perdidos, pero vamos a solucionar. A ver, Adam. Sí, Adam, su micrófono. Ok. Sí. Yo lo estaba entendiendo como en la mayoría de créditos que hemos visto hasta el momento son bilaterales. Es una persona la que otorga el crédito hacia otra. Y pues las formas son distintas, pero por lo general son bilaterales. Entonces, en este caso de las órdenes de crédito, ya son 3 personas las involucradas. Entonces, por ejemplo, una persona, yo, que le quiero dar el crédito a una persona B, pero no es una relación bilateral en la que yo le doy el crédito directamente a esa persona, sino que yo voy y le doy la orden a una institución para que esa institución le dé un crédito a esa persona. Entonces, eso se hace a través de la carta de orden de crédito. Entonces, justamente por eso es que no se aceptan como tal y no se pueden protestar, entiendo yo. ¿Cómo se vería eso en la realidad? Pienso yo que tal vez me imagino a nivel mercantil, una empresa que trabaje vendiendo ciertos productos y al mismo tiempo otorgue créditos a través de una empresa paralela. Entonces viene la empresa principal, la que vende los productos, y dice, voy a darle un crédito a un cliente. Pero como no es la empresa en sí la que los da, simplemente le da la orden a la empresa de créditos para que la empresa de créditos le ceda el crédito al cliente. Entonces algo así lo vería yo, esa relación de 3 partes, no sé si usted me corrige. Vamos a ver. Fíjense aquí, Adam mencionó algo importante. Adam no solo mencionó 2 sujetos, sino mencionó 3 sujetos. Vamos a seguir con eso. Madeline y después Pau. Yo tengo una duda respecto al tema de los sujetos, porque leí ahorita un concepto y el doctor Villegas Lara estipula al tomador como el beneficiario, pero el código establece al tomador como la persona encargada de efectuar el pago. Entonces, hay 3 personas, ¿no? Está el dador, que es quien emite la carta, el tomador, quien es el encargado de efectuar el pago que estipula el dador, y ahí tiene que haber un beneficiario, que sería un tercero aparte. Pero vamos bien ahí. Solamente confundió un poco, a 2 sujetos, pero vamos a seguirlo. Vamos bien, Madeline.
¿Algo más, Madeline? No, no. No, gracias. Paulo. Sí, licenciado, precisamente yo tenía la misma duda porque estaba leyendo el libro del doctor Villegas y menciona que también puede ser una institución bancaria, pero hacía referencia al tomador, si no estoy mal, que es el que va a garantizar el pago, ¿no? O no sé, sí me estoy perdiendo un poco en los sujetos, la verdad. Ahora sí, ya sabes. Eric. Sí, Madeline también levantó la mano. ¿qué tal, Lick? Fíjese que yo estoy entendiéndolo más o menos como Adam, a excepción de que Adam dijo de que era una orden de crédito, una carta de orden de crédito que se le enviaba a una institución a un banco. Aquí tengo la duda. ¿Es de que le digo al banco que le den un crédito a esta persona o yo tengo una cuenta bancaria con fondos y esta orden de crédito es para que se haga pagadera con estos fondos que yo poseo en este banco? Entonces yo entiendo que hay tres. Está el dador, el tomador y la institución, quien es la que va a hacer el pago efectivo. Ahora, esta institución puede ser una persona particular o siempre va a ser una persona jurídica. Esa es la otra pregunta que tengo. Yo sí lo veo. Vale, gracias, Eric. Vamos bien en cuanto a los tres sujetos. Pero Eric además involucró algo más. Dice, puede ser una institución bancaria o puede ser cualquier comerciante. Y es así. No necesariamente va a ser un negocio financiero bancario. Va a ser un negocio entre particulares también, donde una persona le da la orden a otro, fíjese, para que le entregue dinero al tomador. Ese tercer sujeto, que se llama destinatario. El dador le dice al destinatario, dele a Ovidio Parra, que es el tomador, 50,000 quetzales. Ese destinatario le puede decir a Melanie. No está obligado, ¿me entiende? Lo que aquí hay es una intermediación, donde el dador le dice al destinatario, dele al tomador, que se convierte en el deudor, ¿sí?, una determinada cantidad de dinero. Y el tomador da la vuelta y está obligado a reembolsarle el dinero que le dio el destinatario. Por eso el destinatario puede decirle, yo no, porque usted me va a quedar de ver a mí, al dador. Pero si el dador, yo tengo una cuenta, como decía Eric, ahí, en el banco, y le digo, mire, tome de mi dinero 50,000 quetzales y trasládeselo a Juan Pérez como tomador. En ese contrato, la deuda es, el dador es el acreedor y el tomador es el deudor. Y el destinatario solamente va a tomar dinero mío, por ejemplo, para que entendamos más o menos. Y se lo dará al tomador, de tal forma que el tomador se convierte en deudor. Vamos a verlo porque pueden estarlo confundiendo también con el crédito documentario, que es el siguiente. Y vamos a hacer unas diferencias después. Sí, Tania. Buenas tardes, jóvenes. Interesante el tema, un poquito complejo tal vez, pero yo creo que ya cuando ustedes salgan a su práctica ya como profesionales y se dedican a esto, pues lo van a traer a la memoria, es decir, no están en cero. Este contrato de cartas órdenes de crédito, efectivamente alguien va a dar una orden de pagar, ¿verdad? Entonces se puede decir que existe ahí una transacción de crédito, jóvenes. Fíjense pues, una transacción de crédito por virtud de la cual una persona o un sujeto entrega a un tercero dinero para que éste cumpla una obligación. ¿Será eso? Primero. Segundo, en cuanto a los elementos personales de este contrato, porque obviamente si hay contrato es porque hay un acuerdo de voluntades. Se recuerdan que eso es un contrato, ¿verdad?
Hay un acuerdo de voluntades, hay una declaración de voluntad ahí, por medio de la cual se crean, se modifican o se extinguen obligaciones. Eso es un contrato. Por lo tanto, tienen que haber sujetos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, tendría que haber un dador, tendría necesariamente que haber un destinatario, porque hay una carta. Y tercero, tiene que haber un tomador. Entonces, la pregunta que se pueden ir haciendo ahorita y la pueden ir resolviendo con el doctor es si efectivamente el dador es el que ordena al destinatario que éste pague una determinada cantidad de dinero. Esto puede ser de plaza a plaza, ¿verdad? Segundo, si el destinatario efectivamente es el banco o una entidad financiera autorizada. Y tercero, si el tomador efectivamente será el beneficiario. ¿Será que él es el que recibe, pero también podrá convertirse en un deudor? Aquí es donde tienen ustedes que ir analizando y esto lo va a determinar la naturaleza del negocio jurídico que esté plasmado en este contrato. ¿Sí? No es que se vayan a confundir que quién es el destinatario, quién será el dador, pero el tomador también es deudor. No, empecemos a analizar la naturaleza del contrato, ¿verdad? ¿Qué tipo de negocio se está llevando a cabo en este contrato? Para entonces determinar al tomador, efectivamente tiene que haber un destinatario y al tomador o beneficiario. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. Fíjense pues, apuntemos los tres sujetos. Y aquí ha cuadrado el contrato. Sujetos de la carta orden de crédito. Dador. Es la persona que emite la carta orden de crédito. B, destinatario. Es la persona a quien va dirigida la carta orden de crédito. Punto y seguido. Es la persona que recibe la orden de. Está obligada a cumplir la orden dada en la carta. Punto y seguido. Puede acatarla o no. Fíjense aquí ya el C. Tomador o beneficiario. Es la persona a cuyo favor se emite la carta orden de crédito. Punto y seguido. Esta persona recibió el dinero. Por lo que está obligado a devolvérselo al dador, al reembolsarlo, dice la ley. Con todo e intereses. Fíjense pues. El dador le dice al destinatario, páguele a Ovidio Parra. El destinatario le puede decir a Priscila, que es la dadora, de acuerdo, yo le voy a dar la cantidad de dinero que usted me está diciendo. Puede tomarlo de su cuenta, de mi cuenta Ovidio Parra. Oh, fíjense aquí lo interesante.
Como tengo tal relación con el banco, si fuera así, el banco me va a decir, ¿usted me da instrucciones? Sí, le voy a dar ese dinero, pero usted me lo tiene que reintegrar a mí. Voy a reiterar. Si yo tengo dinero en el banco, como dijo Eric, no hay ningún problema. El dador se lo da al tomador. Pero si tengo tan buena relación con el banco, la financiera, lo que sea, y yo le doy la carta de orden de crédito, y él me dice, está bien, por las relaciones de tantos años que tenemos y hemos negociado, yo le voy a dar a Madeline esa cantidad de dinero. Madeline es la tomadora o ¿qué? La que recibe, la beneficiaria. ¿Con quién está obligada Madeline? Con nadie. ¿Puede estar obligada con el dador? Sí. Si salió de mi cuenta no hay ningún problema. Pero si el destinatario es una financiera o un banco, tomó de su propio dinero para dárselo al beneficiario, el dador es responsable de reintegrarle la obligación que a quien le ordenó, al destinatario. Entonces es una cadena. Este contrato es usualmente utilizado muy poco. Se puede dar a nivel nacional o a nivel internacional. Banco páguele a el banco alemán tal cantidad. Le estoy dando yo la orden al banco. O un banco le dice a otro banco, páguele a, en Alemania, a Juan Pérez. Porque mi cliente es Ovidio Parra y él se hace responsable de esta obligación. El beneficiario va a ser el tomador. Entonces, ¿quién le debe pagar a quién? El dador le tiene que pagar al destinatario. Porque el otro, el tomador, solamente es el beneficiario, el que recibió. Fíjense. ¿Cómo lo define aquí el doctor Villegas Lara? El tomador o beneficiario es la persona en cuyo favor se emite la carta orden de crédito a favor. Si este sujeto recibió alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagarle al dador tanto la suma recibida como también los intereses legales sobre la suma. Esta obligación es exigible desde el momento en que el dador le pague al destinatario. Fíjense, el dador le paga al destinatario, salvo pacto en contrario. Entonces es una cadena. El dador da la orden, el destinatario da el dinero, el beneficiario lo recibe. El beneficiario tomador se lo devuelve al dador y el dador se lo paga al destinatario. Es un círculo. Es una mera intermediación. Le doy la orden, pague al otro y da la vuelta. Sí, Eddie. Doctor, yo tengo una consulta ahí. Y, por ejemplo, se menciona que se tienen que devolver con intereses, ¿verdad? ¿Quién se queda los intereses? O sea, si el destinatario o el dador. Ambos, ¿verdad? Tienen que pagarse los intereses. Porque o sea, si se pagan no, no hay ambos. negocio. Ajá. Ajá. Entonces, el dador le paga al destinatario la suma más los intereses. El dador se lo dio al tomador y el tomador tiene que devolvérselo al dador, el capital más los intereses. Es un círculo. ¿Es utilizado regularmente en Guatemala? Pues no. Sí, Pablo. Licenciado, disculpe, ¿y ese interés se fija entre las partes y tendrá un monto máximo para el porcentaje? Por supuesto. Sí, de acuerdo a lo indicado por la Junta Monetaria, ¿verdad? De los intereses que no pueden propasar de esa cantidad.
Pero fíjense que aquí se le dice contrato, pero es una orden. Es una carta que se considera contrato. Es un simple documento, no es tanto como una elaboración de un contrato, sino que esa carta, como que fuera un título de crédito, ¿verdad? Hagamos de caso este. El título de crédito es una declaración unilateral de voluntad que sustituye en realidad a un contrato de mutuo, si fuera el pagaré. En este caso solamente le hacen instrucción, carta orden de crédito, y ellos tienen su forma de cómo elaborarla. Y entonces solamente paga, pero el documento, si en caso no se paga, ese documento me servirá de título ejecutivo. Y sí, Diego. Licenciado, buenas tardes. Solo para entender este contrato, entonces, este contrato se entiende a que el dador le ordena, en este caso al destinatario, por ejemplo, un banco, que le dé a una persona cierta cantidad de dinero que se indica al tomador. Sin embargo, ya tenía esa duda con lo de los intereses que decían. Entonces, supongamos que el dador le dice al destinatario, como usted decía, por esa relación de confianza que se tiene, que de las arcas del destinatario, por ejemplo, un banco, le dé una cierta cantidad de tomador, pero el tomador debe de reembolsarlo al dador, pero al mismo tiempo el dador debe de reembolsarle lo que le prestó el destinatario, supongamos. Así es. Es un círculo. Igual los intereses. Ok. Igual los intereses, porque entonces cada uno de ellos genera. ¿Verdad? A la postre lo que sucede es que la carta orden dice, verdador, dele a. Y yo me obligo a pagárselo a ustedes, pues. El destinatario se lo da al tomador, lo recibe, y el tomador se lo tiene que reintegrar al dador. Y en su caso, como ahora sí, el dador se lo tiene que trasladar al destinatario. Es un círculo. ¿Es utilizado en nuestra práctica? No. Muy poco. Muy poco. Es nada más a nivel internacional, pero es muy poco. Sí, Eddie. Solo para aterrizar, entonces tanto el dador como el destinatario generan intereses, ¿verdad? Ajá, así es. Ok. Ambos generan interés. Ahora, fíjense pues, ¿cuál es la diferencia con el crédito documentario? Que este sí se utiliza. Vean el artículo 758. Crédito documentario, 758. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de éste una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. Casi es lo mismo. Porque fíjense aquí ya solamente cambia el término acreditante y acreditado. Dice, por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de éste una obligación. Entonces, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de éste una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas en el acreditante. Este contrato de crédito documentario regularmente se da a través de las cartas órdenes de crédito. Vean el 764. Carta de crédito. Cuando una carta de crédito se usa como medio de garantizar al vendedor el pago del precio de efectos representados por documentos, el dador o su corresponsal no deberá hacer el pago sino después de cerciorarse de que los documentos representativos de la mercadería están aparentemente con la debida forma. Aquí, la diferencia también radica en que no solamente va a ser dinero, sino también puede ser a través de documentos. ¿Quién se obliga? Voy a repetir. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de éste una obligación en beneficio de un tercero. El acreditante se hace responsable
de la deuda de un tercero, que es el acreditado, para dárselo a un tercero, que es el beneficiario. 759. Irrevocabilidad. Si en la carta de crédito, vuelve a reiterar, constare la irrevocabilidad de esta, no podrá ser modificada o rescindida sino sin la conformidad de todos los interesados. 760. El banco, aquí ya involucró a este sujeto, que notifique la apertura de crédito documentario al beneficiario, no quedará obligado por sola notificación. Si confirma el crédito, quedará solidariamente responsable. Entonces, lo que se hace es que el acreditante se hace responsable de una deuda del acreditado a favor de un tercero. Pero esto lo va a hacer siempre a través de una carta de crédito, que no podemos confundirla como carta orden de crédito. Entonces, de una u otra, es muy delgada la diferencia que se da. Pero este crédito documentario, si es utilizado a nivel bancario e internacional, es como que ustedes dieran un contrato de cuenta corriente. Hacerse responsable de la deuda de otro, con la obligación de reembolsárselo que en remesas. Sí, Eddie. Doctor, entonces aquí, por ejemplo, en el crédito documentario, sí o sí tiene que estar el banco, ¿verdad? A diferencia de la carta de orden de crédito, que no se requiere también la presencia de un banco. Regularmente, este sí es un contrato de tipo bancario, ¿verdad? Porque hay un contrato de cuenta corriente, por decirlo así, a través de una carta de crédito. Sí. En cuanto al artículo 758, jóvenes, crédito documentario, hay un acreditante, hay un acreditado y un tercero, dice acá, ¿verdad? Que es un beneficiario. Entonces ahí, conforme vayan comprendiendo ustedes, pueden determinar quién sería el acreditante en este caso. ¿Quién sería? ¿Alguna idea? ¿Alguna? ¿El ¿Perdón? banco, licenciado? ¿El banco? El banco. Entonces anoten ahí banco y jalan la flecha hacia el acreditante. ¿El interesado quién sería? El acreditado. El acreditado, jalen la flecha y anoten ahí interesado. Y el beneficiario, por ende, sería el tercero. Vayan anotando para que les vaya quedando claro. Si no, después a la hora de estudiar se les hace un revoltijo todo. Entonces, ya ordenado, ya van teniendo mejor la idea. Gracias, doctor. Bien, gracias. Vean el artículo 763. Dice, los bancos, aquí ya especifica al sujeto. Los bancos responderán frente al acreditado conforme a las reglas del mandato. Está dando una orden. Y deberán cuidar escrupulosamente de que los documentos que el beneficiario presente tengan la regularidad de que establecen los usos del comercio. Abre. Porque aquí subraya hace usos del comercio. Apunten esto. Los créditos documentarios son contratos de apertura de crédito, ¿sí? En los que el acreditante se obliga a pagar,
o aceptar documentos en favor de un tercero por cuenta del acreditado. Aparte, el crédito documentario se formaliza crédito documentario se formaliza a través de un documento conocido como carta de crédito. Carta de crédito. Entre paréntesis, no confundir con la carta orden de crédito. Aparte, es un documento bancario. Estandarizado. Aparte, sujetos del contrato. Un acreditante. Acreditante. Es la persona que otorga el crédito. Mediante la carta de crédito. Seguido. La utilizan los bancos. Dos. Acreditado. Es la persona a quien se le otorga el crédito. Tercero, beneficiario. Es la persona que va a recibir el valor dinerario o los documentos. Entonces, ¿qué hace aquí el acreditante, que es el acreedor? El banco, ¿verdad? Se hace responsable de un crédito del acreditado. Entonces, el acreditante le paga al beneficiario. Ejemplo. Esto ya podría ser hasta objeto del leasing. El acreditante paga una deuda mía por la compra de una propiedad. Entonces, simplemente, en lugar de hacer una hipoteca, viene el banco y le entrega a la notificadora el dinero. ¿Cuál es mi obligación como acreditado? Pagarle al acreditante, que es el banco. ¿Qué sustituyó aquí? A la garantía hipotecaria, por ejemplo. ¿Qué hacen los bancos regularmente con las garantías hipotecarias e inclusive con el leasing, que lo vamos a ver más adelante? Tengo interés en un apartamento. Lo quiero comprar, pero no tengo el dinero. En la hipoteca, entonces yo voy con un banco y luego fíjese que yo quiero comprar esa propiedad, pero no tengo dinero. Por eso en la notificadora le dice, como condominio, dice, nosotros trabajamos con el banco GIDE. Entonces, ¿sabe qué? Presentemos la solicitud de una hipoteca. Una vez aprobada, el banco me paga a mí, condominio, o notificadora, lo que sea, el apartamento. Y el comprador se queda pagándole al banco. ¿Qué recibió la notificadora? Recibió su dinero y se desentendió. Ahora usted encárguese con el banco.
Entonces, ¿qué hace el banco? Pagar una deuda a un tercero. Y yo me quedo como deudor pagándole al banco. Aquí lo que se omitió, ¿qué fue? Un mutuo con garantía prendaria o hipotecaria. ¿Es utilizado esto? Sí, pero regularmente en transacciones internacionales. Un banco le paga a otro banco, ¿verdad? Por la adquisición de productos o documentos. Y yo me quedo pagándole al acreditante. Vuelvo a reiterar, el acreditante que se hace responsable de una obligación mía. Pero por el hecho que se haga responsable de una obligación mía, no quiere decir que yo voy a dejarle de pagar. No, yo tengo que pagarle. Lo que hizo fue el banco, fue pagarle a un tercero. Y yo me quedo como deudor. Vuelvo a reiterar, esto, entendámoslo para poder entender en el caso de las prendas sobre las hipotecas. Alguien garantiza la obligación. Quiero un apartamento y no tengo el dinero. Un banco me presta el dinero. El dinero no pasa por mis manos. El banco se lo da una vez a la propietaria del apartamento y yo me quedo con el banco pagando. ¿Es utilizado? Sí, es utilizado. Pero como una mera transacción de confianza bancaria. Bien, muchachos. El examen con ustedes es el 15. ¿Es así? Porque yo me cruzo con el otro derecho mercantil 1. Es el 9, Lic. Es el 9 con ustedes. Ok. Entonces, yo me cruzo ahí, en orden. El 9 es con ustedes. ¿Es el miércoles eso o martes? Miércoles es, ¿verdad? Jueves. Jueves, Lic. Sí, jueves. Sí, jueves. Jueves es con ustedes. Bien. Hasta este punto entra el examen segundo parcial con valor de 30 puntos. 5, ya lo dije, Silvana. 5 puntos que están en juego todavía con el trabajo que me tienen que entregar y otros 5 sobre un trabajo que me van a presentar cuando yo se los diga. ¿Cuál fue el último punto que vimos, Silvana, para el examen segundo parcial? La carta de deporte. Y lo que vimos hoy. Pero mi duda es si va a entrar Carta de deporte es un título de crédito. van a entrar todas las exposiciones que se dieron. Sí. Van a entrar. ¿Cuál fue el último contrato que vimos, Silvana? Carta de deporte, ¿cómo así? ¿De dónde? Aclaremos, jóvenes, si no se van a confundir, ¿ya vieron? ¿Cómo así carta de deporte? A ver, Es jóvenes. diferente que en uno de los contratos entren esos títulos. Yo tengo en mi resumencito el contrato de agencia de distribución. Pero está el de De fideicomiso, agencia y de distribución. está el de seguro, está el de transporte, el suministro y el estimatorio, el contrato de participación. El de reporto. El de reporto, pero usted entra en este examen. Cuenta corriente. ¿Qué más? Mire, yo tengo, dice, contrato de fideicomiso. Características de las obligaciones, formalidades de los contratos, características de los contratos mercantiles. Sí, pero La compraventa mercantil. Eso ya entró. Contratos mediante formularios o estándar, contratos mediante póliza, joint venture, contrato de participación, contrato de pool, contrato de seguro, ley Eso ya de la entró. actividad aseguradora. Eso ya entró.
esquema de los procesos de inscripción en la aseguradora, contrato de fideicomiso, contrato de transporte, ¿Ya entró? compraventa de muestras, contrato de franquicia comercial, contrato de agencia y de distribución. Se entró. Ujú. Fue una de las preguntas que se fueron de más. ¿Cuáles son los contratos que ingresan? Que comprenderá el examen. Licenciado, buenas tardes. Fíjese Buenas que yo tardes. tengo a partir del contrato de suministro que empieza el contenido para el segundo parcial. Así es. Entonces, está el contrato Ujú. de suministro, el contrato de depósito, tanto depósito irregular como almacenes generales de almacenes generales, la apertura de crédito, contrato de cuenta corriente, el reporto, carta de órdenes de crédito, crédito documentario, fideicomiso entró en el examen anterior, si no lo recuerdo ahorita. Sí, licenciado, entró en el primer examen. Entró. Entonces, lo que manifesté, más las exposiciones. Entonces, nos vemos el próximo 9 de octubre a la hora del examen allá en la facultad. Les deseo buena tarde. Hoy pero es martes. No, entonces tenemos clases todavía el jueves. El jueves, sí. ¿Qué otros contratos podemos ver? Veamos los contratos de ahorita Dara y Edgar, Haroldo. Veamos los contratos de derecho de autor, en la ley de derecho de autor, por favor. Sí, Dara primero y luego el ingeniero. Lick, solo si me regalarían con la Lick de unos minutos al finalizar la clase para hablar con ustedes dos. Por Sí, favor. Dara, por supuesto. Gracias. Ingeniero. Doctor, licenciado, buenas tardes, compañero, buenas Buenas. tardes. Perdón, doctor, me quedó un poco la confusión. La tarea del mercado de valores es para el día del examen. Sí, es para llevarlo. Para llevar el día del examen. El Sí. 9, entonces. Ok, muchas Sí, gracias, doctor. así es. Entonces, para el próximo día de clase, los contratos indicados o regulados en la ley de derecho de autor y derechos conexos, por favor. Tienen ahí su ley para el día jueves. Nos vemos entonces el día jueves, estimados compañeros. Pasen buena tarde. Buenas tardes, Lee. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, licenciado.